Bueno, nuevamente muy buenos días. De parte del programa Pridena de la Universidad de Costa Rica, queremos agradecerles la presencia el día de hoy. Pridena es un programa que está próximo a cumplir 25 años acá en la Universidad de Costa Rica. Desde su creación se alcanza un acuerdo con UNICEF para que el programa sea ubicado en una unidad académica, siendo un programa de acción social, pero ubicado con una unidad académica de la Escuela de Trabajo Social. Pridena, desde sus orígenes, ha estado presente en los tres pilares fundamentales de la Universidad de Costa Rica: la docencia, la investigación y la acción social. Siendo la acción social nuestra principal sombrilla, pero donde la comprensión que se ha tenido desde el programa es no puedes hacer investigación sin acción social, o no puedes hacer acción social sin docencia y sin estudiantes de la universidad. Desde el año 2024 le pedimos a Rolando, es una de las personas que nos va a presentar hoy, el día de hoy, coordinador del eje de investigación de Pridena, que asumiera este desafío. Veíamos que venimos de una época donde la investigación de Pridena había disminuido, no desaparecido, disminuido, y por ende no generaba ese impacto en la acción social de la Universidad de Costa Rica. Acá algo muy importante es que nuestra perspectiva es que la investigación de Pridena debe impactar en toda la acción social de la Universidad de Costa Rica que esté dirigida a niñez y adolescencias. ¿Y por qué esto? Porque nos acercamos a temas que no son tradicionalmente investigados. Dentro de este esfuerzo desde el año 2024, entonces lo que hicimos es retomar el proceso investigativo de Pridena, recuperando esa memoria histórica de los aportes del programa, y acá algo muy importante: no a la investigación para artículos científicos, sino para la investigación para la incidencia política. Esto, digamos, incluso con otros proyectos que también son adscritos al programa, como por ejemplo el Estado de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y otros más jóvenes, como el Observatorio Temático Interuniversitario de la Niñez y la Adolescencia, también la Red Interinstitucional de Niñez y Adolescencia. Ahí vemos que aún nos gusta poner nombres difíciles, por eso usamos las siglas. Pero también más recientemente 2 trabajos comunales universitarios. De igual forma, nuestro esquema de trabajo es a través de la articulación con esos 3 pilares: con la investigación, con la docencia, ya sea a través de cursos, de prácticas, y también muy importante con la articulación constante con actividades, proyectos, otros programas y otras formas de hacer acción social. Entonces, para nosotras y nosotros, el día de hoy es muy importante recibirles, muy contentos y contentas de ver caras de, primero, lógicamente, de la vicerrectoría, digamos, que están acá presentes, nuestra asesora, el encargado o el responsable de gestión de acción social, y también, digamos, la asesora general de EDEC, que también nos acompaña el día de hoy, la dirección de la Escuela de Trabajo Social, la reciente dirección de nuestro hermano mayor del Instituto de INEINA de la Universidad Nacional, así como otras, OVINA y otras organizaciones con las que articulamos constantemente, World Vision, Alianza Infantil SOS, entre otras. Entonces, sin querer extenderme más en el uso de la palabra, reiterar nuestro agradecimiento, y le cedo entonces el micrófono a Rolando, coordinador del eje de investigación, quien va a ser quienes hoy nos expongan sobre la investigación de Pridena. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, a todos y a todas. Les agradecemos justamente el dedicarse este espacio, que va a ser como una pequeña maratón de las investigaciones que hemos realizado y de las investigaciones que están en curso. Y la primera investigación es, la introducción a este espacio, es que hay 2 investigaciones concluidas: una Pridena en solitario, otra Pridena en conjunto con colegas de OVINA, de 3 universidades públicas, y una investigación que está en desarrollo hoy
con el INEINA de la Universidad Nacional y una propuesta de investigación que ya está en su etapa de diseño, es un anteproyecto de investigación que está hoy al interno de Laboratorio Brain. Entonces, esta introducción que les hacemos es decirles que este eje, como Daniel bien lo colocaba, no es que Pridena no haya investigado antes, es que vino una etapa en la cual la investigación quedó rezagada y queremos retomar este proceso, o hemos retomado este proceso justamente para dotar de fuerza ese vínculo entre la acción social y la investigación, junto con la docencia. En este caso, me acompaña Fabricio y Estefanía, ambas son asistentes del eje de investigación y de Pridena. Eso quiere decir que no solamente están dedicados o dedicadas a la investigación como tal, sino que realizan tareas de los demás ejes, lo cual ha sido una fortaleza. Yo quiero agradecer a Pridena en su generalidad por este espacio y también por el trabajo que han realizado a las compañeras, a Daniel en su rol de coordinación, así que muchísimas gracias, compañeras. Ya para entrar en materia, la primera investigación, cuando Daniel me solicita que me haga cargo del eje de investigación, lo primero era, bueno, ¿y ahora qué investigamos? Y esa es la pregunta inicial, porque uno es la agenda de investigación que uno como investigador trae, y lo otro es, bueno, ¿qué quiere el programa? ¿Qué desea? ¿Cuál ha sido la trayectoria? Entonces, un poco para reorganizar y reorientar el trabajo, lo que se hizo fue una investigación exploratoria interna para Pridena, desde Pridena, indagando cuáles han sido las trayectorias de investigación, colocar hacia dónde es que vamos y cuáles son otras potenciales líneas de investigación que Pridena puede abrir vinculadas a la acción social, fundamentalmente. O sea, nunca dejar de lado ese ángulo. Entonces, justamente la investigación denominada Pridena y su aporte a la investigación de las niñeces y las adolescencias tiene como eje central esa reconstrucción de los aportes que Pridena ha hecho históricamente a la investigación desde la acción social y viceversa, con el fin de orientar unas nuevas líneas. La idea justamente, y esto es muy importante, la idea es que esta investigación sirviera también como vínculo con otras instancias. El trabajo en redes de investigación, sabemos que los tiempos son muy cortos, muchas veces estamos atareados con otras tareas. Entonces, bueno, ¿cómo nos vinculamos? ¿Cómo cooperamos entre instituciones? ¿Cómo cooperamos entre instancias? Porque aquí hay un tema central y son las niñeces y las adolescencias. Creo que los caprichos a veces académicos nos limitan justamente a podernos vincular. Y bueno, rompamos eso. Veamos cuáles son las nuevas formas en las cuales nos podemos relacionar. Y justamente esta investigación lo que nos ha servido es para analizar, para profundizar y para colocar qué tipo de acciones concretas podemos realizar a lo interno de la universidad y a lo externo de la universidad. Esto sí tenía un doble propósito. El doble propósito era la construcción de la trayectoria, ver qué han hecho las anteriores coordinaciones de Pridena, ver qué han hecho las anteriores personas vinculadas a Pridena en esta área y posteriormente orientar líneas estratégicas de investigación con base en un análisis contextual y en un análisis de trayectoria. Y este ha sido, digamos, el eje central del trabajo, por lo menos en este año, y la idea es que sea el eje central del trabajo en los próximos años. La metodología fue una metodología cualitativa, exploratoria, descriptiva de esta investigación, aplicada a lo interno. Fue muy casera esta investigación, entrevistando a personas que han sido coordinadoras de Pridena, indagando sobre las investigaciones que Pridena ha realizado, el aporte que Pridena ha hecho también al Estado de las niñeces y las adolescencias, al ERNA, e indagando también, haciendo una revisión documental, una revisión profunda y exhaustiva
de las líneas de investigación ya propiamente, de los contenidos. Nos damos cuenta con la investigación que obviamente el enfoque de derechos ha sido el eje central, pero Priena ha deambulado entre investigaciones orientadas a la política pública, a temas socioeducativos, análisis muchísimo más profundos en materia de violencias, y bueno, justamente nos preguntamos, ok, ¿en qué momento lo dejamos de hacer? Y ahora, ¿cómo lo queremos hacer? Entonces, justamente este fue el punto de partida metodológico, un análisis de contexto, un análisis de los enfoques, un análisis de las categorías que se han utilizado, de las discusiones internas que se han hecho. Yo creo que las instancias, los programas, sean de investigación, de acción social, deben de tener también un tiempo de reposo para analizarse al interno qué se ha hecho y hacia dónde se va. Y yo creo que ese fue el ejercicio. Yo agradezco la paciencia de Dani también en eso, porque le metí cabeza porque como coordinador de un eje no podía colocar mi agenda, ¿verdad? Y eso yo creo que es central. Y bueno, los frutos ya se van viendo. Dentro de este espacio, yo creo que propiamente en los resultados de la investigación, Priena y el diálogo con la acción social ha sido central. De hecho, la acción social en Priena es anterior a la investigación. Para eso nace Priena, ¿verdad? Justamente en ese vínculo que se gesta con UNICEF y con otras instancias universitarias que dan vida en su momento a Priena. Hay un elemento que es reactivo. Priena tiene un elemento reactivo y ha sido reactivo a los contextos críticos y ha investigado respecto a los contextos críticos. Y cuidado, esto no está mal. No está mal porque muchas veces es lo que tenemos en el día a día en la academia. Pero entonces, partiendo de la reacción a los contextos críticos, también entonces cómo buscamos planificar. Y ese ha sido uno de los temas centrales. No abandonar la capacidad reactiva que tiene un programa, que es necesaria para colocar temas de interés universitarios y nacionales, sino también con base en eso cómo podemos planificar para llegar a agendas de investigación muchísimo más sostenidas y que nos permitan también generar acción social o viceversa. Hay un elemento interdisciplinario, esa ha sido una de las riquezas. Priena no se ha aislado y creo que esto ha sido central. No obstante, han quedado investigaciones muy focalizadas en áreas temáticas que no se han vinculado, y esa descoordinación fue lo que logramos identificar y es una de las propuestas para fortalecer en esta nueva estrategia. Y por supuesto el uso de las redes. Priena ha sido enfático en eso, ¿verdad? El uso de las redes para la investigación. Ahora bien, viene, digamos, la acción de Priena como proyecto interdisciplinario, ya propiamente para colocar una agenda de investigación fundamentada. Ya no una cuestión sacada de la manga, sino de este proceso, de esta revisión documental, de estas entrevistas, del análisis contextual, de la urgencia que tenemos a nivel contextual. Para nadie es un secreto en este espacio. Estamos ante una crisis educativa, estamos ante una crisis de las violencias en todos los sectores, en todos los lugares, en las distintas áreas de la cotidianidad. Y creo que eso es uno de los elementos que nos ha llevado a colocar a la investigación con orientación en un enfoque de evidencia, basado en la evidencia. Daniel ahora colocaba el tema de la incidencia y de que la investigación y la acción social sirva para la incidencia. Y esto ha sido medular. Nuestra idea no es quedarnos en un artículo científico que, cuidado, no estoy desmeritando la creación de un artículo científico. De hecho, de esta investigación sale un artículo científico, pero lo que sí es cierto es que mientras la investigación no tome partido, y tomar partida no significa un elemento meramente panfletario, ¿no? Sino que se tome como punto de partida para la toma de decisiones y acciones puntuales, como lo vamos a ver ahora, las dos investigaciones que tanto Fabricio como Estefanía van a exponer.
que aísla la investigación, que aísla en un documento, que aísla en una computadora, que aísla peligrosamente en una persona o en un grupo de personas. Entonces, bueno, justamente eso fue una de las decisiones que tomamos, que esta incidencia va en varios días, va en la vía del trabajo con las organizaciones de sociedad civil, va en la vía del trabajo con instituciones públicas y va en la vía de trabajo también con gobiernos locales, que creemos que es un ámbito al que debemos de apostarle paulatinamente, con una fuerte incidencia también en materia de articulación y de investigación. Y ya por último, estas serían las 4 líneas grandes de investigación. Cuidado, no son temas de investigación, son líneas estratégicas de investigación sobre las cuales Priena ha buscado vincularse y ha buscado también fortalecer su orientación. El primero es investigaciones basadas en los derechos de las niñeces y las adolescencias. Esto parece ser interseccional y transversal a las demás líneas. No obstante, debemos de recuperar también un análisis basado fundamentalmente en los derechos. Poder estudiarlos, poder ver su progresividad, poder ver sus atenuantes, poder ver sus determinantes, qué le afecta, qué le limita, o dónde se pueden potenciar y cómo, es una de las líneas estratégicas. Temas de políticas públicas, temas de acciones de política, son 2 elementos distintos. Las intervenciones socioeducativas o análisis o investigaciones socioeducativas son fundamentales para entender cómo es que se comporta, cuál es ese comportamiento, cuáles son esos elementos socioculturales que se fundamentan en el ámbito de lo educativo en términos de niñez y adolescentes, y fundamentalmente investigaciones vinculadas a las violencias y a la exclusión. Acá yo quiero hacer un paréntesis respecto a nuestra campaña, que mi compañera Flori es la que está coordinando esta campaña desde el eje de lo local, que la campaña sirvió como inspiración justamente para este anteproyecto de investigación que queremos que la universidad tome. Esta campaña coloca las violencias, nos hemos encontrado pues, muestras muy pequeñitas de la campaña a cosas muy alarmantes, fenómenos muy alarmantes vinculados a las violencias, una normalización tremenda, estructuras muy sólidas en materia de violencia, algunas perceptibles, otras imperceptibles. Entonces, para que también notemos que el vínculo de estas líneas con la acción social está dado a lo interno, y yo creo que una de las fortalezas es la comunicación que hemos tenido, el no aislarlo, el que los ejes, tanto el de gestión, el de incidencia, el eje de lo local y el eje de investigación en Priena, tengan vasos comunicantes que nos permitan llegar a acciones concretas. De mi parte, haciendo este encuadre, cierro para darle paso a Fabricio. Colocando estas líneas, queremos que estas líneas sean puntos también de comunicación con las personas estudiantes, con centros, con posgrados, y hacia eso vamos. Muchas veces el tiempo no nos gana, pero justamente queremos esos vínculos, esas redes, esos trabajos colaborativos que nos pueden hacer llegar en tiempos muy pequeños a resultados bastante positivos, ¿verdad? Porque hay muchas necesidades y los recursos son extremadamente limitados, pero también hay necesidades políticas y sociales que nos llaman. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan. Agradezco mucho el espacio para compartir con ustedes los hallazgos de una investigación que realizamos el año pasado entre el Pridena y el Ovino y que está próxima a ser publicada, ¿verdad? Hoy les presentamos este trabajo que es fundamental porque principalmente pone en perspectiva un tema urgente y necesario de voltear la mirada
y es el trabajo infantil en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, esta investigación se llama El análisis de las políticas públicas sobre el trabajo infantil en Centroamérica, el caso de Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala 2024. Bueno, en esta exposición vamos a abordar 4 apartados principales, que es el contexto en el que surge esta investigación. Segundo, la metodología empleada. Tercero, cuáles son los resultados por país y en clave comparada a estos países. Y finalmente, una discusión y conclusiones sobre estos hallazgos, sobre lo que estos hallazgos significan para la región. Bueno, sobre el contexto de la investigación surge de una preocupación compartida dentro del Pirineo y el Ovina. Desde estos espacios detectamos la necesidad de generar una mirada regional por 3 razones, ¿verdad? Primero, porque la información existente estaba muy dispersa y no había estudios recientes que sistematizaran de manera comparada las políticas contra el trabajo infantil. Segundo, porque investigaciones a escala regional eran prácticamente inexistentes en los últimos años. Y tercero, porque el contexto en el que nos encontramos hacía aún más urgente el análisis, ¿verdad? Y ese contexto es el que estaba marcado por un shock pandémico. Ante la llegada del COVID, ya observábamos una tendencia en América Latina hacia la reducción de la inversión social y recortes presupuestarios, y era en cierta forma una crisis encubierta en el campo de las políticas públicas que limitaba la capacidad de estos países, de los estados, para responder a los problemas estructurales. La pandemia no hizo más que profundizar esa situación, ¿verdad? Y golpeó con fuerza la dinámica centroamericana, aumentó la pobreza, amplió las brechas educativas y también debilitó la capacidad institucional de los gobiernos, principalmente para atacar el tema del trabajo infantil. En este marco resultaba esencial analizar cómo reaccionaron los países, cómo se configuraron sus políticas frente al trabajo infantil y cuáles trayectorias siguieron sus instituciones en un momento de crisis. Por eso hablamos de un análisis comparado, no solo describimos acciones, sino que ponemos en perspectiva las respuestas estatales en este contexto de shock, lo cual nos permite ver patrones, diferencias y también aprendizajes. Para hablar un poquito sobre la metodología, la investigación utilizó es una metodología cualitativa, ¿verdad? Con un enfoque crítico, interpretativo, exploratorio, descriptivo. El diseño fue de casos múltiples, comparando 5 países centroamericanos con trayectorias similares en algunos aspectos, pero con diferencias importantes en sus marcos y respuestas. Las unidades de observación fueron las acciones políticas. En esto vemos acciones políticas, políticas públicas, leyes, reglamentos, estrategias y convenios interinstitucionales. Para ello recurrimos a la revisión de fuentes primarias y secundarias, el análisis documental y de contenido y estadísticas descriptivas de organismos como la OIT, la CEPAL y la UNICEF. Después de esto, la triangulación de esta información nos permitió identificar avances, rupturas y desafíos en cada país. Entre las limitaciones vale la pena subrayar que hubo una escasez de datos actualizados en el caso de Nicaragua, eso es importante de mencionar, así como la falta de investigaciones regionales aplicadas a este tema. Un poco para hablar sobre los resultados principales. Al observar los hallazgos encontramos contrastes significativos. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica se presentaron 18 acciones políticas, en su mayoría proyectos de ley, políticas y directrices del Ejecutivo. Destacan la hoja de ruta para un país libre de trabajo infantil 2021-2025, la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y el fortalecimiento de la inspección laboral con protocolos recientes. Su rasgo distintivo es la interinstitucionalidad a largo plazo, aunque con un déficit en la articulación con el sector privado. Por ejemplo, en el caso de Guatemala se registraron 9 acciones políticas con predominio de convenios interinstitucionales y alianzas con el sector privado y organismos internacionales, y también se vieron acciones como la hoja de ruta, el modelo de identificación del riesgo de trabajo infantil, el MIRTI,
y las mesas técnicas del Gabinete de Desarrollo Social que muestran un esfuerzo descentralizado, aunque desafíos de coordinación. En el caso de Honduras, se alcanzaron 8 acciones políticas se identificaron, principalmente decretos y políticas del Ejecutivo. En el caso de El Salvador, se mostraron 6 acciones, de las cuales 4 provinieron del sector privado. En el caso de El Salvador se vieron muchas alianzas entre público-privado, sobre todo en la agroindustria azucarera. En el caso, bueno, la política de cero tolerancia del trabajo infantil, el sistema de monitoreo SIMSA y la campaña Yo Te Cuido fueron, por ejemplo, algunas acciones políticas que vimos en el caso de El Salvador. Y en el caso de Nicaragua, este es el más crítico, ¿verdad? No actualiza su hoja de ruta desde el 2010 y apenas cuenta con programas puntuales de capacitación e intervención. Además existe confusión conceptual entre el trabajo infantil y trata de personas, lo que debilita la formulación de políticas específicas. Un poco para hablar sobre la discusión y el análisis comparado, estos eran como datos y las acciones políticas que recopilamos, pero esto en un análisis comparado de las medidas implementadas entre el 2010 y el 2024 revela que la erradicación del trabajo infantil sigue siendo una tarea inconclusa en estos países centroamericanos. Las políticas públicas han estado condicionadas por factores como la presión internacional, los cambios políticos internos, la capacidad técnica de los estados y sobre todo los efectos de la pandemia. En este sentido, la investigación confirma que el trabajo infantil es un fenómeno multidimensional que requiere respuestas coordinadas y sostenidas con un enfoque integral de derechos. Sobre los hallazgos, algunos hallazgos muestran que las trayectorias varían mucho entre países. Por ejemplo, Costa Rica y Guatemala destacan por combinar acciones de largo plazo, planificación interinstitucional y colaboración con organismos internacionales. En Costa Rica sobresale el marco institucional sólido que permite respuestas integrales, mientras que en Guatemala resaltan las alianzas intersectoriales y el uso de herramientas como el MIRTI. Estos avances, sin embargo, coexisten con limitaciones como la falta de coordinación con el sector privado, presupuestos insuficientes, limitada cobertura territorial y debilidades en la fiscalización laboral. En contraste, Honduras, El Salvador y Nicaragua presentan escenarios más complejos. Honduras ha desarrollado instrumentos de planificación valiosos, pero con énfasis prolongados que descuida las respuestas preventivas, ¿verdad? Honduras se dedica más, no tanto a lo preventivo y más a lo inmediato. El Salvador depende del liderazgo del sector azucarero, lo que representa un modelo innovador pero muy restringido a un solo rubro. Y bueno, en el caso de Nicaragua es sin duda el caso más crítico, con datos desactualizados, una escasa institucionalidad y un cierre de la información producto de retrocesos democráticos. Esto refuerza la idea de que el trabajo infantil no es solo un problema técnico, sino un reflejo de relaciones de poder, de prioridades estatales y de capacidades institucionales. Y bueno, un poco ya para cerrar con las conclusiones, ¿verdad? Este análisis se desprende varias conclusiones. Primero, que la erradicación del trabajo infantil requiere políticas concebidas como instrumentos de justicia social y transformación estructural, no como respuestas puntuales, ¿verdad? O inmediatas. Necesitan trabajos preventivos. Segundo, es indispensable consolidar marcos institucionales estables, fortalecer la coordinación intersectorial, garantizar presupuestos adecuados y robustecer el sistema de monitoreo. Tercero, urge cerrar los vacíos de datos, particularmente con países o casos como Nicaragua, y avanzar en estadísticas subnacionales que permitan focalizar mejor las intervenciones. Y cuarto, es fundamental promover narrativas públicas que visibilicen el trabajo infantil como lo es, que es una violación de derechos humanos y no una práctica aceptable o inevitable. Con esta investigación, bueno, como decía Rolando en la primera, lo que buscamos es aportar, ¿verdad?, a la academia, a los tomadores de decisiones, principalmente a gobiernos locales y a la sociedad civil,
son herramientas, darles herramientas que permitan comprender mejor las diferencias entre países y los desafíos comunes que enfrenta Centroamérica. Y la aspiración es que este trabajo abra nuevas líneas de investigación, ¿verdad? Y que sirva como insumo para principalmente repensar la política pública regional desde un enfoque integral de derechos humanos. Y eso sería esta investigación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que están hoy acá. De mi parte, yo voy a exponerles un poco sobre una investigación que está en desarrollo actualmente y se está trabajando en conjunto con la Universidad Nacional, específicamente con el INEINA. La investigación se denomina La explotación sexual de niñeces y adolescencias y la política pública en Costa Rica, un estudio de caso en los cantones de Corredores, Punta Arenas y Garavito durante el 2025. Bueno, esta investigación surge a raíz de una solicitud directa del PANI. El PANI le realizó esta solicitud a CONARE como medida ante la observación del aumento de esta problemática en la zona específicamente de Punta Arenas, a lo cual, bueno, esta investigación se comienza a desarrollar, como les mencionaba, de parte de Pridena en conjunto con el INEINA en la UNA. Entonces, bueno, resaltar aquí la importancia de la articulación entre las universidades públicas y el trabajo en conjunto, en este caso como el desarrollo de investigaciones. La investigación surge a raíz de una visibilización del aumento de la problemática de la coyuntura nacional, mediado por todo este contexto actual de violencia, de desigualdades y de exclusión social. Por lo cual se sitúa en la provincia de Punta Arenas, específicamente en el Distrito Central, Corredores y Garavito, que es donde actualmente se está llevando a cabo la investigación. Entonces, bueno, contarles ahora un poco a nivel metodológico cómo lo hemos estado trabajando. La investigación ha tenido un enfoque cualitativo de tipo exploratorio y descriptivo. Y con esto buscamos comprender un poco las respuestas a nivel institucional y las normativas que están desarrollando frente a la explotación sexual en niñeces y adolescencias. Para esto partimos primeramente del análisis institucional y de las políticas públicas que existen actualmente, llevando a cabo una revisión de lo que son normativas a nivel nacional, a nivel internacional, y análisis de marcos jurídicos y políticos que estén vigentes. También se plantea el desarrollo de la revisión de datos sociodemográficos de los 3 cantones, de Corredores, Garavito y el Cantón Central de Punta Arenas. Y para esto, la realización de construcción de categorías, dentro de las cuales hemos definido categorías como lo que son los factores de riesgo, factores protectores, entre algunos otros. Y el trabajo de campo que hemos definido ha sido la entrevista semiestructurada. Específicamente hemos realizado entrevistas a personas funcionarias de las diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los 3 cantones antes mencionados. Entonces, bueno, partiendo del estado de la cuestión, los primeros hallazgos, bueno, principalmente a nivel regional, a nivel de por lo menos Costa Rica y Centroamérica, son muy pocas las investigaciones que hay actualmente respecto al tema de explotación sexual en niñeces y adolescencias, lo cual ya de por sí es un resultado bastante importante, analizar por qué no se está investigando esta problemática, por qué no existe información respecto a esto. Para esto, bueno, igual ampliamos nuestro rango de investigación a lo que es Latinoamérica y investigaciones específicamente que tengan unos 10 años de antigüedad. Dentro de estos hallazgos que hay, se identifican diversos factores de riesgo de las niñeces y adolescencias vinculados a lo que es la desigualdad socioeconómica, factores como el género, migración y la falta de fuentes de empleo en las diversas zonas.
También logramos identificar que a nivel país existe un marco jurídico bastante robusto. Sin embargo, se visualiza una falta de articulación a nivel institucional que impide como el actuar en esta problemática. También se hace la búsqueda de datos estadísticos, sin embargo, esos se encuentran sumamente dispersos, lo cual dificulta también el análisis de esos datos que puedan existir. Y a nivel general se visualiza una crisis del sistema educativo que expulsa a las niñeces del sistema educativo formal, lo cual puede estar incidiendo en el aumento de esta problemática y en la alteración de las niñeces y adolescencias. Bueno, ahora en términos generales les voy a comentar un poco sobre las apreciaciones parciales. Importante resaltar que no son resultados, puesto que en este momento la investigación se encuentra aún en curso. Estamos en un momento de levantamiento de información, por lo que podemos mencionar como algunos hallazgos, similitudes que hemos ido encontrando con lo que hemos ido analizando. Una de las principales cuestiones que analizamos es cómo la explotación sexual ha evolucionado y ahora se está vinculando a las redes criminales, siendo las redes criminales quienes ahora administran este fenómeno, quienes tienen el poder dentro de el cantón de la provincia de Punta Arenas, y se observa cada vez más la participación de niñeces dentro de estas redes criminales y dentro de la explotación sexual. También se comienza a desarrollar una lógica, una dinámica económica en torno a la explotación sexual, donde es visto, desgraciadamente se normaliza la problemática en la zona y se comienza a visualizar como una manera de acceso a términos más como económicos. Además existen diversos factores de vulnerabilidad en el entorno, vinculados a temas socioeducativos, como les mencionaba, a temas socioeconómicos, y se identifica una variable muy fuerte de género, ya que la mayoría de personas víctimas que hay en la zona responde a niñas y a mujeres adolescentes. En relación con esto también se vincula el género con las nuevas metodologías de capta que están usando las redes criminales, en donde son las mismas niñas o mujeres adolescentes que ya forman parte de las redes a quienes se les solicita que recluten nuevas niñas en sus diversos entornos. Entonces es a su grupo de pares a quien se les aborda, lo cual también implica otro aspecto, y es la manera en la que las redes criminales han logrado introducirse en los diversos centros educativos, ya sea escuelas o colegios, como les mencionaba, mediante esta metodología de capta, donde es a su grupo de pares a quienes se les busca, lo cual también lo podemos vincular directamente con esta crisis del sistema educativo que les mencionaba inicialmente, que se hallaba en el estado de la cuestión. Se visualiza también el aumento del consumo de sustancias. Muchas de las entrevistas nos mencionaban que las personas víctimas suelen acudir al consumo de sustancias como una manera de poder sobrellevar la situación que se lleva. Entonces, desgraciadamente, también se da ese aumento del consumo de sustancias tanto en niños como en adolescencias. Y como les mencionaba, en términos generales, en la zona se comienza a visualizar una normalización del conflicto, tanto en núcleos familiares como en la comunidad y en el grupo de pares a nivel general, lo cual también visualiza la necesidad de seguir trabajando esta problemática. Y bueno, sí, eso sería más o menos, en términos generales, lo que hemos podido ir visualizando. La investigación está planteada para seguirse realizando este y el próximo año, de igual manera con la UNA. Entonces, esperamos pronto poder tener mayores resultados respecto a lo que hemos seguido desarrollando. Y muchas gracias.
Bueno, gracias. Yo quiero agradecer a Fabricio y a Estefanía. Tanto Fau como Estefanía han acompañado a Briana en el tema de investigación. Gracias. No, ¿se me escucha bien ahí? Sí. Súper, muchas gracias. Sí. El sonido es terrible. No, yo les quiero agradecer a Estefanía y a Fabricio. Yo creo que una de las prácticas que me gustaría seguir replicando desde Priena es que las personas asistentes que también hacen acción social, pero que también investigan, puedan tener participación consciente y una participación analítica dentro de los procesos. Y Fau y Estefanía lo han hecho. Por eso exponen las investigaciones que en términos de lo sustantivo son muchísimo más ricas, ¿verdad? En términos de lo sustantivo del fenómeno de niñez y adolescencias. La investigación que realizamos con el OVINA es una investigación que se hace en el marco de la Subcomisión de Políticas Públicas. Nos acompañó en este proceso la Edward, la compañera Marcela y la compañera Miroslava, y nos encargamos de distintas áreas temáticas. Por eso es que nosotros trabajamos trabajo infantil, es como bien, pero se trabajó migración, se trabajó niñeces y diversidad, pobreza, por ahí, indígena, niñeces y adolescencias indígenas, en fin, hay un conjunto de investigación, de conocimiento que hemos podido articular. Con el INEINA nos tomó por sorpresa, pero de la buena, porque nos pudimos vincular justamente para realizar esta investigación que esperamos. Yo lo he conversado con la compañera Roxana y el compañero Rolando Cayo, que es necesario replicar esta investigación en otras regiones del país. Hay una necesidad. Vean, la dispersión de los datos es que ojalá estuviesen dispersos entre las instituciones. Es que no tenemos ni punto de comparación. O sea, no tenemos punto de comparación entre los datos del Poder Judicial y del PAN, por ejemplo, porque no hay datos sobre explotación sexual. No hay datos en las municipalidades, no hay datos en ninguna de las instituciones públicas. Y las acciones de política tienen que ser tomadas basadas en información. Entonces, vemos ahí una oportunidad. El PAN nos hace esta solicitud a través de CONARE. CONARE nos asigna. Y yo creo que esta investigación, más allá del tema de los datos, nos está demostrando evolución, transformación de un fenómeno que afecta directamente a nuestras niñeces y a nuestras adolescencias de una manera que creo que no podemos ni cuantificar y en algunos casos ni cualificar. Este cierre que quiero hacer también se enmarca en una oportunidad para que personas investigadoras de los posgrados y quienes están en sus últimos años de carrera también se logren vincular a este tipo de investigaciones sobre niñeces y adolescentes. Es un llamado a que reactivemos áreas temáticas que son centrales en términos de derechos de niñeces y adolescentes, que son centrales para la universidad y que tienen mucho que decir, porque el abordaje de estas áreas temáticas ha estado en un relativo abandono, o lo que se coloca en un relativo abandono. Ocupamos más información, más actualizada, necesitamos profundizar en otras áreas, y bueno, también buscamos conectarlo con otro tipo de investigaciones, por ejemplo, de violencias. Esperamos tener un análisis sobre la percepción de las violencias contra niñeces y adolescentes en Costa Rica, ver patrones psicoemocionales, psicosociales, políticos, institucionales, de comportamiento, y esa es nuestra expectativa. Eso es lo que falta, eso es lo que viene a la consolidación de la investigación sobre explotación sexual, viene la apertura de esta investigación en otras áreas, en otras regiones, la conexión justamente con la acción social, vincular la campaña con la investigación, poder también desarrollar otro tipo de intervenciones de acción social dentro del territorio, con
base en esta información que tenemos, pero sobre todo generar incidencia en los espacios de toma de decisión. Creo que eso es uno de los elementos. Y todo, la famosísima frase, sacar a la universidad de la universidad y ponerla en la calle. Entonces, bueno, abrimos el espacio de consultas, comentarios u observaciones. Y muchas gracias por estar.